¿Esto es correcto? Más de 12,000. Es que, sí, nada más para que quede sentado. Para la sobre precisión, nada más, ¿no? 12 Más de hectáreas. 12. Sí. Ok, Le quitamos el 1000. ¿Sí? muy bien. Muchas gracias, diputados. El presidente, siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen referente a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Cultura Física y Deporte. Lo anterior con base en lo establecido por los artículos 56, 57 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 107 de nuestro Reglamento General. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputada. Con fundamento en el artículo 95 de nuestro reglamento general, pido se me autorice dar una síntesis toda vez que se encuentra el dictamen completo en la Gaceta del día de hoy. Adelante. Las personas con discapacidad integran uno de los grupos más marginados del mundo. Su desempeño académico es inferior al resto de la población, presentan los peores resultados sanitarios, participan menos en la economía y registran tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidades. Lo anterior se ve reforzado por los altos índices de discriminación, desatención y falta de empatía, que muchas veces los dejan sin opciones presentes o futuras. Al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nuestro país se comprometió a poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en ella con la finalidad de abolir normas, costumbres y prácticas que constituyen discriminación en contra de las personas con discapacidad. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su último párrafo que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. Este derecho humano, consagrado en nuestra Carta Magna a partir del año 2011, conmina al Estado mexicano a garantizar, fomentar y estimular la práctica del deporte, principio de igualdad que incluye, por supuesto, a las personas con alguna discapacidad. No obstante, sigue siendo una realidad que las personas con algún tipo de discapacidad tienen problemas de acceso para practicar actividades deportivas, lo que de alguna manera provoca exclusión. El artículo 30 de la multicitada Convención señala que los países deben promover la participación en la vida cultural, el recreo, el tiempo libre y los deportes, garantizando que las personas con discapacidad tengan oportunidad de desarrollar y utilizar su capacidad creativa, no solo en su propio beneficio, sino también para enriquecimiento de la sociedad. Las actividades deportivas, por sus características intrínsecas, constituyen una herramienta que permite la inclusión social de las personas con discapacidad, pues tal como lo afirma Patrickson, a través del deporte se adquiere una identidad individual y social. Además, contribuye al desarrollo de la personalidad, fomenta la interacción social y refuerza el autoestima. Virtud a lo anterior, este colectivo dictaminador coincide con la iniciante en la necesidad de especificar de manera puntual el fomento a la cultura física y el deporte de las personas con alguna discapacidad, pues a pesar de que ya existe todo un marco legal que tutela los derechos de este grupo de personas, es necesario que se impacte de una manera transversal en todas las leyes, para que los ejecutores de la norma aprecien la potestad en su favor y así lo aplique en el diseño de sus programas. Es por ello que creemos que la presente reforma permitirá que el Estado de Zacatecas y sus municipios incrementen sus esfuerzos institucionales y adopten medidas administrativas que permitan el desarrollo y la inclusión social en la cultura física y el deporte de las personas con discapacidad. Esta comisión de dictamen estima que se atiende lo dispuesto en el artículo 16, párrafo segundo de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, en relación con el numeral 18 de Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado, en razón de que la modificación en estudio solo tiene como propósito reformar el ordenamiento legal con la obligación que ha adquirido el Estado mexicano de fomentar la cultura física y las oportunidades para la práctica deportiva de las personas con discapacidades, con lo cual no se crean o se propone crear estructuras administrativas ni tampoco se incrementa algún objeto del gasto, sino que solo se busca armonizar la legislación e impactarla con un principio axiológico que ya se encuentra establecido en otros ordenamientos. Por lo antes expuesto y fundado,
Los integrantes de la Comisión de Cultura Física y Deporte someten a la consideración del Pleno el siguiente dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción 12 del artículo 2 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas. Artículo 2. Esta ley tiene por objeto establecer las bases de coordinación y colaboración entre el Estado y los municipios en materia de cultura física y deporte, así como la participación de los sectores social y privado con las siguientes finalidades generales. 2 puntos, primero al 11, 12. Fomentar la inclusión y participación de las personas con discapacidad en la cultura física y las actividades deportivas, tanto en el ámbito amateur como profesional, así como evitar todo tipo de discriminación en estas actividades. Así lo dictaminaron y firman la ciudadana diputada y los ciudadanos diputados integrantes de la Comisión de Cultura Física y Deporte de la honorable 63ª legislatura del Estado de Zacatecas. Los integrantes de esta comisión, el diputado Omar Carrera, el diputado José Guadalupe Correa y la de La Voz. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. No habiendo más asuntos que tratar y